Hola a todos, en esta presentación vamos a hablar de los verbos irregulares en el tiempo imperfecto. En español solo hay 3 verbos irregulares en imperfecto. It means that these verbs didn't or they don't not follow a pattern of conjugation. That's why you have memorized them when you are using in the imperfect tense. So these 3 verbs will be ser, ir, y ver. So ser, era, eras, era, éramos, erais o eran. Ir, yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Ver, veía, veías, él o ella, usted veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían. ¿Okay? En esta presentación voy a mostrarles algunos de los usos del imperfecto. Entonces, por ejemplo, cuando yo era niña, yo era muy alta. Cuando yo era niña, yo era muy alta. Cuando yo era niña, yo era muy valiente. Cuando yo era niña, tenía muchos amigos en el colegio. Cuando mi hermana Luisa tenía 7 años, ella era muy divertida. Cuando mi hermana Luisa era niña, ella siempre hacía su tarea. Cuando Salomé o Salito era niña, ella tenía un gato. Hace 20 años mi ciudad era pequeña y limpia. Hace 10 años mi ciudad era muy soleada en la mañana. Cuando yo era niña, mi ciudad tenía pocos habitantes. Cuando Juanes era niño, él tenía un televisor para ver sus programas favoritos. Cuando era niño, mi hermano Sebastián tenía muchos amigos. Entonces yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, ellos eran. ¿Sí? Yo tenía el cabello corto y liso. Cuando mi hermana tenía 6 años, ella tenía el cabello largo y crespo. Cuando ellas eran niñas, ellas tenían el cabello corto. Cuando nosotros éramos niñas, teníamos muchos juguetes. In all these examples, we are using the imperfect because we use the imperfect to describe past habits or how we look like in the past. Yeah, so it is one of the use of the imperfect. In this case, we are using the verb ser that we use to describe the verb tener when we are describing like her and these kind of things or things that we possess in the past or we used to have in the past. So it is just some examples. I will be talking about the uses of the imperfect in another presentation, but it is more or less what do you need to start thinking about the imperfect, and is that we use this when I am going to describe aspects in the past. Yo era alta, yo era valiente, yo era muy divertida, yo tenía muchos amigos. So I am describing myself in the past. I am describing my physical appearance, my personality. So when I am describing somebody or when I am describing myself in the past, like when I was a child, I have long hair or something like that. I was tall. I will use in Spanish the imperfect for this kind of sentences or expressions. Okay. ¿Tienes dudas o preguntas?
Puedes hacerlas por email. Tú tienes también algunas actividades en My Spanish Lab donde tendrás que conjugar los verbos ser, el verbo estar, el verbo ir. En este ejemplo, en esta actividad, por ejemplo, antes sí, ahora no, because I am going to describe how it was in the past and it is not anymore in the present. So you have to pay attention to the verb in the sentence, in the question. So, ustedes viven en el campo. Antes, we are talking about ustedes, so we are going to answer with nosotros. Nosotros vivíamos en el campo because the verb here is vivir. Yeah? So here, Elvira hace ejercicio. Antes, we are talking about the past, but she used to do in the past. So the verb here is hacer. You will say hacía ejercicio. Okay? So you have to pay attention what is the verb in the question and you will conjugate and preterite in the answer. And also you will pay attention to the subject. If I am asking with you, it will be I or nosotros. Yo o nosotros. And if you are asking with she, with he, él, ella, you will keep she, he, or they, whatever. Okay. Preguntas, dudas por correo o puedes escribir en D12 preguntas. Hasta la próxima.